Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo podemos cambiar un bombín de una cerradura de cualquier puerta. Es muy posible que tengamos que cambiar un bombín viejo y antiguo, donde hay poca seguridad para nuestro hogar. Estos bombines viejos son muy fáciles de abrir y con unas técnicas que usan los ladrones lo pueden abrir con mucha facilidad. Esta técnica es la llamada bumping y en pocos segundos abren una puerta. Tal y como están hoy en día las cosas, si nos vamos de casa durante todo el día a trabajar o nos vamos de vacaciones, dejamos la casa expuesta. Y qué menos poner un poco de resistencia y colocar un bombín moderno, anti-bumping y demás técnicas. También nos puede dar el caso de haber perdido alguna llave o cambiar nuestro bombín porque funcione un poco mal, etc. y queramos cambiarlo. Cambiar el bombín de nuestra casa puede parecer una tarea complicada, pero en realidad es bastante sencillo. Solo tenemos que elegir un bombín y nosotros mismos con un destornillador y la llave que trae el bombín podremos hacer el cambio. Para elegir el bombín, para que todo cuadre bien, te recomiendo que quites el bombín viejo que tienes colocado, tomes la medida y compres uno con las mismas medidas, para que no sobresalga y quede igual como el que tenías montado. Las medidas son bastante estándar, así que siempre encontraremos un bombín como el nuestro. En la descripción de este vídeo te dejaré algunos modelos de anti-bumping, anti-taladros, etc. para que puedas seleccionar alguno. Los bombines, como todo, tienen sus seguridades. Y como recomendación, cada 4 o 5 años es recomendable hacerle un cambio de bombín, sobre todo en la puerta principal. Este cambio es recomendable porque los ladrones aprenden las nuevas técnicas y seguridades que tienen. Y lo que es peor, aprenden a burlar estas seguridades. Para cambiar nuestro bombín lo que tenemos que hacer es quitar el tornillo que tiene. Este tornillo se ve con la puerta abierta y lo desenroscaremos hasta el final. Es un tornillo bastante largo y una vez quitado tendremos el bombín suelto. Después, una vez que tengamos el tornillo quitado, con la llave que abrimos y cerramos la puerta, la introduciremos en nuestro bombín y giraremos un poco la llave hasta encontrar la posición donde veamos que el bombín sale. Como vemos, el bombín tiene una leva de seguridad, para que no lo podamos quitar si no tenemos la llave. Esta leva tiene que quedar plana a nuestro bombín. Cuando la leva está plana, podremos quitar nuestro bombín estirándolo. Una vez que tengamos el bombín quitado, procederemos a colocar el nuevo. Se coloca de la misma manera. Con la llave giraremos la leva que tiene de seguridad y la dejaremos dentro del bombín para que entre bien por la ranura de la cerradura. Lo introduciremos dentro de la ranura y una vez colocado giraremos la llave para comprobar que cierre y abra la puerta. Cuando veamos que funciona bien y sin problemas, colocaremos el tornillo largo que tiene con un destornillador y lo apretaremos. Y ya tendremos nuestro bombín nuevo, cambiado y listo para usarse. Como vemos, es un procedimiento bastante sencillo de realizar, ahorrándonos un dinero a la hora de cambiar nuestro bombín de casa. Y eso es todo. Si te ha servido de ayuda, deja un comentario, suscríbete, un saludo y hasta la próxima.